El abogado colocó 2 gruesos expedientes sobre la mesa de caoba pulida y su peso resonó como una frase. Dijo tocando el primero con los dedos, es su libertad recuperada, su educación garantizada, un techo sobre su cabeza, la vida que le fue arrebatada. Luego empujó el segundo hacia mí, con sus ojos fijos en los míos. Ya es su caso penal. La elección de cómo termina todo es tuya. Mi nombre es Noel Hart. Hoy tengo 26 años y he aprendido que la memoria no fluye como un río, se fragmenta en charcos que deja la marea, pedazos aislados del pasado que permanecen estáticos. No puedes cambiar lo que está atrapado en ellos. Solo puedes decidir cómo cae la luz sobre estos recuerdos cuando te atreves a mirarlos de frente. Crecer en Aurora, Colorado, fue como vivir dentro de un cuadro beige. Nuestra casa, una casa de 2 pisos de los años 80 con paredes color café con leche, alfombra gastada y un césped que mi padre trataba con devoción casi religiosa. Éramos una clase media estable, no estábamos necesitados, pero estábamos lejos del lujo de barrios exclusivos como Santa Fe Hills. Graham Hart, mi padre, era propietario de Harlin Efrat, su creación, su orgullo. Comenzó con una plataforma simple y la convirtió en una flota de 12 camiones que serpenteaban por las montañas rocosas. Hombre rutinario, olía a diésel, a café negro fuerte y al polvo fino de los papeles que firmaba sin parar. Era la base, la seguridad en persona. Pero mi madre, Lidia, era el alma de todo. Sin él, la casa no era más que 4 paredes. Ella era quien llenaba las habitaciones con el aroma del pan horneado los sábados, con las notas de un piano que tocaba piezas tan complejas y hermosas que no parecían caber en aquella pequeña habitación. Recordó las cosas que importaban, el nombre de mi maestra de 4º grado, la forma exacta de cortar mi sándwich, el tono de azul que prefería. Era el centro gravitacional de nuestra familia. Y luego estaba mi abuelo, Silas Whitmore, su madre. Silas pertenecía a otro universo. Vivía en Santa Fe Hills, un lugar que imaginaba pavimentado con turquesa y oro, muy diferente al concreto agrietado de nuestro vecindario. Mi padre lo llamó magnate y cada vez que decía esa palabra parecía tragar algo amargo. Silas era un hombre de pocas palabras, imponente como una montaña e igualmente silencioso. Sin embargo, cuando habló, su voz baja y ronca hizo que todos se detuvieran y escucharan. Él me adoraba. Yo era su única nieta, el último pedazo de hija que le quedaba. Mientras mi padre se ahogaba entre hojas de cálculo de envío, Silas apareció en un jet privado y me llevó a la juguetería más grande de Denver. Se quedaría allí orgulloso de su costoso traje y simplemente diría, punto. Para mi 10º cumpleaños, me hizo un regalo que asombró a mi padre, una edición de colección en cuero de las Crónicas de Narnia, probablemente demasiado valiosa para las manos de un niño. Mi padre sostenía uno de los volúmenes, El león, la bruja y el armario, con los nudillos blancos mientras acariciaba la elaborada cubierta. Silas, esto es demasiado, murmuró con voz tensa. Ella lo va a arruinar. Tonterías, Graham, respondió Silas, sin siquiera mirarlo, con los ojos fijos en mí mientras yo pasaba los dedos por las letras doradas. Ella merece cosas buenas. Necesita saber cómo es tenerlas. No quiero que se acostumbre a las cosas fáciles, refunfuñó mi padre, más para sí mismo que para su abuelo. No quiero que pienses que así es la vida. Silas finalmente se volvió hacia él con firmeza. No se trata de facilidad. Se trata de valor. No me sentí mimado. Simplemente me sentí visto. Como si viera las partes de mí que amaban los libros antiguos, el silencio, las cosas hermosas, los rasgos que heredé de mi madre, no de mi padre. La luz de nuestra casa beige empezó a apagarse cuando yo tenía 14 años. Primero estaban las palabras que mi madre olvidó. Palabras simples que se atascaban en tu garganta mientras tus ojos se llenaban de pánico, tus manos temblaban en el aire como si intentaran atrapar algo invisible, cuchara, ventana. Luego vinieron los dolores de cabeza, migrañas tan violentas que la dejaban pálida y frágil. Glioblastoma. La palabra en sí era fea, un tumor furtivo y agresivo. Nuestra vida se vino abajo. La casa beige se convirtió en un pasillo entre las citas médicas, el olor a pan reemplazado por el olor ácido del alcohol en gel y las toallitas esterilizantes. El piano quedó en silencio. Fue entonces cuando apareció Silas, y no fue una visita. Fue una movilización.
Descendió sobre nosotros como un ejército de un solo hombre, su voz normalmente tranquila ahora aguda por teléfono, articulando órdenes. Traje a expertos de Johns Hopkins, la Clínica Mayo. Consiguió plazas en tratamientos experimentales que ningún plan de salud cubriría. Pagué todo. Un flujo de dinero silencioso e implacable que mi padre, asfixiado por el orgullo, no pudo rechazar. La habitación se convirtió en una sala de recuperación de alto nivel para los días que estuvo en casa. Silas interpretó a enfermeras privadas, entregando comidas orgánicas a domicilio. Intentó ganar tiempo. Compra un milagro. Lo que ella necesite, Graham, le oí decirle a mi padre una noche con la voz quebrada. Lo que sea necesario. Mi padre se limitó a asentir con el rostro gris. Odiaba esa dependencia. Odiaba el recordatorio constante de que por mucho que sus camiones funcionaran sin parar, por mucho que trabajara, nada de eso podría salvar a su esposa. Mientras tanto, Silas, con su chequera infinita, intentaba rescatar su vida como si fuera una propiedad más de él. Las medicinas experimentales nos dieron 6 meses más, 6 meses de dolor punzante, de sostener su mano cada vez más delgada, de leerle los libros que amaba mientras sus propias palabras desaparecían para siempre. El funeral fue una mancha de trajes oscuros y una lluvia helada que caía sin piedad. El cielo lloró por nosotros, así que yo no necesitaba llorar. Pero la primera grieta real no fue en mí. Fue entre los 2 hombres que quedaron ahí en la casa, después de que todos se fueron. El aire estaba cargado del dulce y sofocante olor de los lirios y de los jamones asados que los vecinos habían dejado atrás. Estaba escondido en el pasillo cuando escuché las voces en la oficina de mi padre. No deberías haber insistido en ese último tratamiento, dijo mi padre con voz áspera y entrecortada. Fue una tortura. Ella sufrió. Era esperanza, Graham, respondió Silas, y por primera vez su voz sonó aguda como una espada. Era una oportunidad. Ya te habías rendido. Quería darle paz. Gritó mi padre y un vaso fue arrojado contra la mesa. Ella no podía soportarlo más. Pero tú no podías soportar perderla. Querías tirar dinero al problema como si fuera otro de tus negocios. Como si su vida fuera un edificio en venta. Y Silas luego bajó la voz a un tono gélido y peligroso, ¿y tú, Graham? Estabas feliz de dejarla ir porque tu orgullo no te permitió pedir ayuda hasta que fue demasiado tarde. Querías hacerlo todo tú mismo. El silencio que siguió fue absoluto. Era el sonido de un puente reducido a cenizas. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre entre 2 mundos. Después de ese día, el silencio entre ellos se convirtió en guerra. Mi padre lo sacó de su vida. Devolvió los cheques rotos, encontré uno de ellos, partido por la mitad, en la basura. Bloqueé tus llamadas. Una vez intenté llamar a mi abuelo desde el teléfono de un amigo. Respondió, reconoció mi voz y hubo una pausa muy larga. Tu padre necesita espacio, no él. Esperaré. Nunca volví a llamar. Y no fue por falta de voluntad, sino por miedo a la furia de mi padre. Yo tenía 15 años. Mi madre se había ido. Mi abuelo había sido exiliado. Y yo estaba atrapada en esa isla con un hombre que, como yo, se ahogaba en silencio. Me convertí en adulto de la noche a la mañana. Guardé la ropa de mi madre y observé cómo su olor se disipaba como el humo. Era casi soportable. Casi. Porque al menos Bree no estaba hablando. No reía a carcajadas como su madre, no esparcía perfume barato en el aire, no ocupaba espacio como si el mundo le debiera algo. Ella simplemente existía, silenciosa como un fantasma, arrastrando los pies por el suelo como si tuviera miedo de dejar marcas. Pero su presencia fue un cuchillo frío entre mis costillas, una prueba más de que mi casa ya no era mía. Que mi padre ya no era mío. Que hasta el aire que respiraba había sido colonizado. La primera noche se acurrucó en el colchón inflable que Miranda compró provisionalmente, ambos sabíamos que allí nada era temporal. Fingí dormir mientras ella lloraba suavemente amortiguando el sonido con la almohada. No por tristeza, no por anhelo, sino por miedo. El mismo miedo que sentí cuando Miranda cerró de golpe la puerta de la trastienda, donde Cade pasaba horas jugando Call of Duty con el volumen alto, o cuando gritó por el pasillo que esa maldita lavadora estaba atascada otra vez.
Bree estaba temblando como un cachorro abandonado y no tuve el corazón para odiarla por eso. Porque yo también estaba temblando. Por la mañana me desperté con el olor a tocino quemado y el sonido de cacerolas arrojadas al fregadero. Miranda no cocinaba, atacó la cocina, dejando un rastro de grasa en la estufa y migas en la encimera. Mi padre, que alguna vez cortaba pan con precisión quirúrgica, ahora tragaba huevos gomosos sin quejarse, con los ojos fijos en el periódico como si los titulares pudieran salvarlo. Me senté a la mesa masticando en silencio, mientras Cade escupía migajas mientras hablaba y Bree picaba su comida con el tenedor, contando los segundos hasta que pudiera escapar. ¿No comes, Noel? Miranda preguntó una vez, sus labios pintados de un rosa brillante que manchaba sus dientes. Estás adelgazando demasiado. A los hombres no les gustan los palillos. No respondí. Porque no hubo más respuesta que un grito. Lo peor no fueron las palabras. Era la forma en que ella me miraba, como si yo fuera un mueble viejo, un obstáculo que debía eliminarse para que la nueva familia pudiera brillar. Mi armario se vació lentamente, mis camisetas favoritas estaban desapareciendo en la lavandería, mis libros fueron metidos en cajas en el sótano. Ya no lees esas cosas, ¿verdad, cariño? Incluso el cartel de Nona Serata que mi madre me había regalado, cuidadosamente enrollado para mi 14º cumpleaños, había sido reemplazado por una pegatina de una banda que le gustaba a Bree, pegada torcidamente en la pared. Es solo una habitación, murmuró mi padre cuando me quejé con los ojos cansados. No es el fin del mundo. Pero así fue. Porque esa habitación era el último terreno que me quedaba. Y dentro de él estaban cavando mi tumba. Una noche, mientras Bree dormía, abrí el cajón de mi mesita de noche. Dentro, escondido entre calcetines secos y bolígrafos, estaba el único refugio que me quedaba, una caja de zapatos con todo lo que había logrado salvar. El anillo de bodas de mi madre, envuelto en un pañuelo. Una nota que me escribió cuando me rompí el brazo a los 8 años, coraje, mi estrella. Los huesos se reparan. El amor nunca se rompe. Y la foto del zoológico, ella y yo sonriendo frente a la jaula del tigre, sus brazos alrededor de mis hombros, como si supiera que algún día necesitaría recordar ese abrazo. Sostuve la foto contra mi pecho y cerré los ojos. Su olor había desaparecido hacía años, pero juraría que si presionaba lo suficiente, todavía podía oler el perfume de vainilla que llevaba, la textura áspera de su suéter de lana. Fue una ilusión. Igual que la idea de que mi padre volviera a ser el hombre que lloró en el velorio, que tomó mi mano en el funeral como si fuera el único ancla que le quedaba. Afuera oí reír a Miranda, esa risa aguda, como de cristal roto. Luego el sonido de la televisión encendiéndose, el volumen demasiado alto, como siempre. Estaban viendo uno de esos programas de renovación de viviendas en los que gente feliz destruía paredes y pintaba todo de blanco, como si borrar el pasado fuera sinónimo de progreso. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que decidieran reformar mi vida también. Hasta que mi padre firmó los papeles para enviarme lejos, a un internado, a la casa de un pariente lejano, a cualquier lugar que no fuera un obstáculo en su nueva familia. Hasta que me convertí en una foto más perdida, un recuerdo más borrado con una mano de pintura barata. Respiré hondo y volví a guardar la caja en el cajón. Yo no lloraría. No le daría a Miranda la satisfacción de verme quebrarme. Pero por primera vez entendí lo que mi abuelo quiso decir en esa llamada hace años: tu papá necesita espacio, no él. Solo ahora sabía la verdad. No necesitaba espacio. Necesitaba olvidar. Al principio era solo una niña durmiendo en la cama individual que habíamos traído del sótano. Pero Miranda no solo quería a Bree en mi habitación. Ella me quería fuera de esto. Las pertenencias de Bree comenzaron a multiplicarse como la maleza después de la lluvia. Dormí en una cama plegable al pie de mi propia cama, ahora reclamada por Bree como suya, reducida a una invitada en el último rincón de la casa que todavía me pertenecía. Luego vino la oficina de mi padre. Ese era su santuario. El único lugar que todavía olía a él, café solo, diésel y papel viejo. Sede de Harline Frat, donde se refugió después de la muerte de mi madre. La única habitación donde todavía lo encontré inmerso en hojas de cálculo, con la puerta entreabierta como una invitación silenciosa. Hasta que Cade, que acababa de cumplir 18 años, decidió convertirse en productor musical.
El sótano está demasiado húmedo para el equipo, Graham, insistió Miranda, con ese tono dulce que escondía garras. Eso arruinará la electrónica. Su oficina tiene el cableado ideal. Observé aturdido mientras arrastraban el escritorio de roble de mi padre, el mismo que había heredado de mi abuelo, hasta el garaje, cubriéndolo con lonas como si fuera basura esperando a ser recogida. Arrancaron los estantes empotrados. En lugar de eso, pegaron espuma acústica barata a las paredes, negra y sin alma, como el revestimiento de un ataúd. Se instalaron una computadora monstruosa, mesas de mezclas y parlantes. El corazón silencioso de Harleen Efrat se había convertido en un estudio de grabación, y ahora un golpe de bajo sintético vibraba a través de las vigas de la casa, día y noche. Mi padre, el hombre que exigía silencio absoluto al revisar los libros de contabilidad, pasaba horas en la mesa de la cocina, bajo la luz fluorescente que tallaba surcos más profundos en su rostro, mientras Miranda charlaba a su lado y la música de Cade sacudía el suelo como un terremoto de segunda categoría. Fue un martes que algo en mí se resquebrajó. Llegué a casa de la escuela y encontré a Cade en el porche, fumando junto a una caja de cartón. En su interior, los trofeos de jardinería de mi madre. Los libros de diseño de paisajes que coleccionaba, páginas marcadas con notas a lápiz, como si todavía pudiera escuchar su voz en los garabatos. ¿Qué es eso? Mi voz tembló, pero no de miedo. Algo peor, la certeza de que ya sabía la respuesta. Cade sopló el humo en círculos perfectos con indiferencia. Miranda está limpiando el ático. Habrá una tienda de segunda mano el fin de semana. Agarré la caja y entré como un huracán. Miranda estaba en la cocina, hojeando una revista de chismes y silbando una melodía aburrida en voz baja. No puedes vender esto. Mi voz era hielo sobre brasas. Ese era el de mi madre. Ella levantó la vista con el rostro pintado con una expresión estampada de leve malestar. Noelle, es solo basura. Somos una nueva familia. Necesitamos hacer espacio para nuestros recuerdos. No solo los viejos. Estos no son viejos recuerdos. El grito salió disparado de mí, tan fuerte que me asustó. Esa es mi madre. Ya le tomaste fotos. Él ya le quitó el piano. Ya tomaste mi habitación. ¿Y ahora vas a vender su vida para cambiar? El rostro de Miranda se endureció como cera derretida que de repente se enfrió. Cuide su tono, jovencita. Esta es mi casa ahora. Y francamente no es saludable para ti aferrarte a todo esto. Bajó la voz fingiendo preocupación. Este dolor, ya es hora de seguir adelante. No me digas que siga adelante. Las lágrimas ardían calientes y furiosas. Tú no eres mi madre. Solo estás simplemente borrándola. Graham. Gritó Miranda transformando su rostro en la máscara de víctima que tanto había ensayado, justo cuando mi padre entró, con los hombros agachados por el peso de un día que nunca terminaba. Nos miró. Vio la caja en mis manos. Vio las lágrimas falsas de Miranda. Vio el desorden del estudio de Cade extendiéndose por el pasillo como un cáncer. Y tomó su decisión. Noelle, su voz era un paño húmedo. Detener. Solo detente. Tragó fuerte. Miranda tiene razón. Necesitamos seguir. Han pasado 2 años. Aprende a superar. Cariño, eso es todo. Aprende a superar. No me estaba defendiendo. No estaba defendiendo a mi madre. Él la estaba defendiendo a ella, a la mujer que le servía café caliente y llenaba los silencios de ruido, sin importar el costo. No importaba que ese costo fuera yo. Levanté la caja, pasé junto a él sin mirarlo y me encerré en el baño, la única habitación de la casa con una cerradura que todavía funcionaba. Escondí la caja detrás de los artículos de limpieza, debajo del fregadero, como si enterrara la última prueba de que ella, había existido. El golpe final llegó meses después. Mi padre me llamó a la mesa de la cocina, ahora cubierta de manifiestos de carga amarillentos. Miranda estaba a su lado con la mano apoyada en su brazo como si fuera un brazalete de posesión. Noelle, queríamos hablarte del futuro. Él no me miró. Vas a cumplir 18 años. Ve a la universidad. Yo actualicé mi testamento. Se me heló la sangre.
Solo quiero asegurarme de que todos estén atendidos. Continuó como si leyera un teleprompter. La casa y la empresa, vayan a Miranda. Ella tocará todo si me pasa algo. ¿Qué? Mi voz era un suspiro ronco. Pero Harline es tu empresa. Es la compañía del abuelo. Y Miranda es mi esposa. Su voz se endureció haciéndose eco de algo que no era suyo. Un destello de su acero en su tono. Ella es la madre de Cade y Bree. Necesitas poder mantenerlos. Para la familia. ¿Y yo? La palabra salió como un gancho de púas. Creamos un fondo educativo para ti. Intervino Miranda, su voz tan dulce y servicial como un comercial de margarina. Tu padre fue muy generoso. Es más que suficiente para cubrir la matrícula, los libros, el alojamiento, incluso un máster si quieres. Lo miré. Finalmente sus ojos se encontraron con los míos. Había en ellos una petición silenciosa. Un perdóname que nunca se diría. Todo está resuelto. Forzó una sonrisa. No tienes que preocuparte por nada. Solo hay un pequeño detalle. Miranda golpeó la mesa con su bolígrafo, como un juez llamando al orden. Para que el dinero se gestione correctamente y te dure el tiempo que lo necesites. Yo seré el administrador hasta que cumplas 25 años. No entendí lo que eso significaba. No precisamente. No hasta que necesites usar el dinero. Recibí mi carta de aceptación de Mountain Ridge Estate. Arquitectura paisajística, una parte de mi madre que me había negado a dejar ir, como las semillas que guardaba en bolsas de papel, etiquetadas a mano. Los libros de diseño que tenía escondidos en el baño, entre lejía y desinfectante, como reliquias de un mundo que solo yo recordaba. Necesito pagar el depósito de la vivienda. Le tendí la carta a Miranda con la mano temblando. Son $500. Cogió el papel y arrugó la nariz como si oliera a algo agrio. ¿$500? Solo para reservar una habitación. Suena como un estafador. No es un estafador. Es el depósito. Va al primer pago mensual. Se debe pagar el primer día. Bueno, no te voy a dar solo $500. Ella se cruzó de brazos. Necesito una factura detallada. Necesito el enlace de la pasarela de pago. Necesito el número de identificación fiscal de la universidad. Su sonrisa era aguda. Soy el administrador, no él. Eso significa que soy legalmente responsable de garantizar que este fondo educativo no se desperdicie en fiestas o lo que sea. Era el nuevo juego. Nunca se trató de dinero. Se trataba de humillación. Se trataba de poder. Cada gasto se convirtió en un interrogatorio. Cada libro una batalla. ¿Por qué no compras usados? ¿Por qué esta clase de arte cuesta $200 en materiales? ¿Los lápices son dorados? Este plan de alimentación es el más caro. ¿Por qué necesitas ilimitado? ¿Planeas comer las 24 horas del día? Cada pedido se convertía en un espectáculo que duraba todo el día, los recibos esparcidos sobre la mesa de la cocina, bajo la mirada de Miranda, el bolígrafo latiendo como un metrónomo de mi derrota. Hojeó los recibos con la expresión de quien revisa un billete falso, disfrutando cada segundo de mi vergüenza. La batalla por el depósito de vivienda duró una semana. Terminó con mi grito desgarrando la casa y mi padre finalmente extrañamente ordenándole, con una voz que ya no era la suya. El bolígrafo golpeó la mesa con un chasquido seco, como si el destino se sellara con cada trazo. Firma el maldito cheque. La voz de mi padre ya no era la suya, era un gruñido cansado, un hombre que ya había perdido todas las batallas importantes. Miranda obedeció. Sus labios formaban una línea blanca y apretada, pero cuando el cheque se deslizó por la mesa hacia mí, una sonrisa se dibujó en su rostro, lenta y venenosa. Diviértete en la universidad, cariño. Y no olvides enviarme recibos de tus libros. ¿Todos? Esa fue la última vez que mi padre intentó protegerme. En agosto empaqué mis cosas. La caja escondida con los recuerdos de mi madre, las pocas fotos que había logrado salvar, la ropa que aún olía a una época en la que esa casa no era una trampa. Tiré todo en el maletero de mi Ford Focus de 10 años, el coche chirriaba en señal de protesta a cada paso.
Mi padre me abrazó en la acera. Un abrazo vacilante, los ojos ya volviendo a la casa, al ruido que nunca cesaba en el interior. Compórtate, Noelle. Llámanos. Asentí. Pero ambos sabíamos que era mentira. No miré atrás cuando salí de allí. No miré la casa beige con las horribles paredes doradas, ni los bajos constantes que latían como un corazón enfermo. No miré porque sabía que si miraba, algo en mí se rompería para siempre. El alojamiento para estudiantes se convirtió en mi refugio. Un cubículo de hormigón con una cama estrecha y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Compartí el espacio con un extraño, pero no me importó. Estaba en silencio. Era seguro. Era mío. Regresé a esa casa solo cuando no tuve otra opción, el día de Acción de Gracias, una tortura de 4 horas masticando comida que no reconocí mientras Miranda hablaba entusiasmada sobre la Navidad enérgica que estaba planeando. Inventé una excusa sobre el trabajo. Esa casa ya no era mi hogar. Era territorio enemigo. Y Miranda era su reina, sentada en el trono de mentiras que ella había construido. La llamada llegó a mediados de mi 3er año. Estaba en la biblioteca, ahogándome en los planos de un proyecto de parque público, con los ojos ardiendo de cansancio. Cuando el nombre de Miranda apareció en la pantalla, todo mi cuerpo se puso rígido. Ella nunca llamó para dar buenas noticias. Papá Noel. Su voz era falsa melaza, ese tono dulce y pegajoso que precede a un golpe. Me alegro de haberte atrapado. Esas son malas noticias. Esperé. El lápiz se quedó congelado sobre el papel. Acabo de hablar por teléfono con el asesor financiero. El mercado, fue un absoluto desastre. El fondo que creó tu padre recibió un duro golpe. Mi estómago se retorció. ¿Qué significa eso, Miranda? Ella suspiró, una actuación impecable de desgana forzada. Significa, querida, que la herencia, ya no queda casi nada. Logré ahorrar lo suficiente para cubrir tu matrícula básica hasta que te gradúes. Eso es todo. Una pausa calculada. No hay más dinero para vivienda, libros o, ya sabes, comida. Miré alrededor de la biblioteca. El silencio de los estudiantes concentrados de repente se convirtió en un rugido ensordecedor. No. Eso no puede ser cierto. Mi padre dijo que era más que suficiente. Que estaba garantizado. Tu papá no es un inversionista, ¿verdad? Su voz se agudizó por un segundo, antes de corregirse y volver a su tono almibarado. Lo siento, pero tengo las manos atadas. El mercado es el mercado. Vas a tener que, gestionarlo. Como Kate y Brie. Es bueno para el carácter. El teléfono colgó con un clic seco. Giro de vuelta. Faltaban 3 semanas para el próximo pago de la vivienda. Tenía $112 en mi cuenta. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de pánico y formularios en línea. Ya no era solo una estudiante. Era una máquina que necesitaba generar alquiler. Conseguí 2 trabajos. El primero fue en Canyon Brew, a las 5 del turno de la mañana. El despertador sonó a las 4:15 de la madrugada como un grito en la oscuridad. Llevaba su uniforme negro, su polo ya estaba impregnado del olor agrio del café quemado y la leche cuajada, y caminó 1 milla hasta la cafetería en el frío previo al amanecer. Durante 5 horas fui un autómata. Hola, ¿qué puedo prepararte? Un café con leche grande, leche de avena, un trago extra y espacio para la crema. El silbido de la máquina de vapor se convirtió en la banda sonora de mi existencia. El aroma de los granos tostados se adhirió a mi cabello, a mi piel, a mi ropa. A las 7 de la mañana, tenía las manos en carne viva por el desinfectante para manos y me palpitaban los pies en el suelo de baldosas. Tragué café quemado solo para mantenerme erguido. A las 10 de la mañana terminó mi turno. Corrí a la clase de paisajismo y ecología a las 10:30 de la mañana. El olor a café me siguió en oleadas, mi cerebro zumbaba, confuso. Se sentó al fondo de la habitación, con su cuaderno abierto, pero le ardían los ojos. La voz del profesor se convirtió en un murmullo distante. Me desperté sobresaltado con una línea de saliva en el papel, después de haberme perdido 20 minutos de explicación. Después de clases, tuve un descanso de 2 horas.
No volvió al alojamiento. Fui a la biblioteca. No estudiar, dormir. Su cabeza apoyada en su mochila, escondida en el tercer piso. A las 4:45 de la tarde registré mi segundo trabajo, Maybury Books. Si Canyon Brew fue un asalto sensorial, Maybury fue una cámara de privación. Tranquilo alfombrado, oliendo a polvo de papel y al dulce rastro lejano de un Cinnabon vecino. Mi trabajo era simple, reordenar libros y trabajar en la caja registradora. Fue mi entumecimiento. Empujaba carritos de equipaje, sus pasos eran amortiguados y su cuerpo en piloto automático. Ficción. Minnesota. Historia. ¡Guau! Autoayuda. Las horas pasaban lentamente. Las luces fluorescentes me provocaron un dolor de cabeza sordo y permanente. Salí a las 10 de la noche, comí una barra de proteínas en el camino de regreso al dormitorio y luego comencé los 18 créditos de tareas domésticas. Redacté planos de planta hasta las 2 de la madrugada. La visión se volvió borrosa. Las manos temblaban por la cafeína y el cansancio. Viví una semana de 70 horas basada en un plan de estudios implacable. Sobreviví gracias al sueño robado, la cafeína y el pan duro que me dejaron tomar de Canyon Brew. Era un fantasma que rondaba mi propia vida. Perdí peso. Dejé de hablar con los pocos amigos que tenía. Acabo de sobrevivir. Cuando finalmente terminó el semestre de primavera, yo era un cascarón vacío. Había pagado el alquiler, pero no tenía nada ahorrado. No podía permitirme una vivienda de verano. No tuve elección. Tuve que regresar a Aurora. El coche se detuvo con un chirrido delante de la casa. El mismo beige sucio, las paredes doradas desconchadas. Un auto nuevo, un auto negro que no reconocí, estaba en el garaje al lado del Decade. Entra con mi antigua llave. La casa vibró con el familiar golpe, golpe, golpe del bajo. Ah, estás aquí, dijo Miranda sin levantar la vista de su teléfono celular. Estaba sentada a la mesa de la cocina, ahora transformada en su puesto de mando permanente. Tu padre está en un largo viaje a Phoenix. ¿Dónde dejo mis cosas? Pregunté, la mochila pesando en mi mano como un ancla. Ah, sí, tu antigua pequeña habitación en el ático. Bueno, ahora está llena de cosas de invierno. Tuvimos que hacer espacio. Finalmente levantó la vista con una brillante y falsa sonrisa. Pero no te preocupes. Te preparé tu habitación original. Me quedé helado. Mi habitación original. El que Bree había tomado. Una ridícula pizca de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás algo había cambiado. Caminé por el pasillo. Empujé la puerta. No era mi habitación. Era el reino de Cade. Las paredes estaban cubiertas de una espesa espuma acústica negra, del tipo que veía en fotografías de estudios profesionales. La cama ya no estaba. En su lugar, una mesa enorme, una mesa de mezclas de nivel profesional parpadeando con docenas de lucecitas, micrófonos en soportes y una nueva iMac brillando sobre el escritorio. Sintetizadores y guitarras alineados como armas. Olía a polvo, a aparatos electrónicos y a algo asfixiante, el olor a dinero que nunca fue mío. Esto no era un pasatiempo. Era un estudio. Esto costó miles. 17.000. ¿Dónde está Bree? Murmuré, retrocediendo. Ah, ahora comparte mi habitación. Es más acogedora. Miranda sonrió como si me hubiera dado un regalo. Reclinándome hasta que la silla crujió bajo mi peso, con los ojos cerrados, absorbiendo cada molécula de ese aire acondicionado como si fuera oxígeno puro después de ahogarme en el infierno de mi propio auto. Los empleados pasaban, intercambiaban miradas, otra vez esa chica, pero nadie decía nada. Yo también era un fantasma para ellos. A veces, cuando el cansancio vencía a la vergüenza, me tumbaba en el suelo de linóleo, con la mejilla presionada contra la fría superficie y los brazos cruzados sobre el pecho como un cadáver en reposo. Era el único lugar donde se secaba el sudor. Donde la piel no ardía. Donde, durante 10 o 15 minutos robados, podía fingir que todavía era humana. Pero el verano fue implacable. Y yo tampoco. Por la noche, cuando por fin se puso el sol y el asfalto dejó de irradiar calor como una estufa, volví al coche. El ritual comenzó de nuevo,
las ventanas entreabiertas, el bate de béisbol al alcance de la mano, el cuchillo de cocina que había olvidado devolverle a Malvay escondido debajo del banco. Dormí en fragmentos 40 minutos aquí, 1 hora allá, y me despertaba con cada ruido, un gato saltando sobre el capó, la risa borracha de los estudiantes que regresaban de una fiesta, los ronquidos de un conductor de Uber estacionado a 3 espacios de distancia. Mi cuerpo ha aprendido a distinguir las amenazas reales de las sombras. No mi cerebro. Había noches en las que arrancaba el coche solo para escuchar la radio, en voz baja, como si la voz de un locutor nocturno pudiera convencerme de que todavía había un mundo más allá de ese parabrisas empañado. Anunciaron el pronóstico del tiempo mañana, otro día de sol abrasador, y yo me reí, un sonido seco y triste. Por supuesto. A Colorado no le importaba si me moría de calor o de frío, si me dolía el estómago de hambre o si me dolía la espalda de dormir acurrucada como un feto en el asiento trasero. El Estado solo quería que pagara mis impuestos a tiempo. Y pagué. Cada centavo que recibí de las míseras propinas en Malvay, de las monedas sueltas que recogí en el estacionamiento, de los $5 que una vez me dio una anciana que me estrechó la mano como si lo supiera, fue al tanque. La gasolina era vida. Sin ella no tenía escapatoria. No hubo refugio. No hubo nada. Hasta que una mañana el coche no arrancaba. El sonido del motor fallando clic, 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 fue como un disparo en el pecho. Giré la llave nuevamente. Nada. Solo el panel parpadea acusadoramente como diciendo, sabías que esto iba a pasar. Y él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. La luz de la batería se había encendido semanas atrás, pero había fingido no verla, del mismo modo que fingía no ver las grietas del parabrisas, los pantalones rotos, el pelo que caía a mechones en la ducha del gimnasio. Salí del auto y pateé el neumático. El dolor le subió por la pierna, agudo, satisfactorio. Esto es real. No como el cheque que nunca llegaría, no como la madre que no me devolvía las llamadas, no como el diploma que nunca terminaría. Solo yo, el sol golpeándome la cara como un puñetazo y un Ford Focus 2012 que se había convertido en mi ataúd sobre ruedas. Y ahora ni siquiera tenía eso. Me quedé allí en medio del estacionamiento de Walmart, con las manos temblando y el sudor corriendo por mi espalda, mientras la gente pasaba con sus carritos llenos de comestibles, sus hijos llorando por dulces, sus maridos quejándose del precio de la carne. Nadie mira hacia abajo. Nadie ve a la chica con la mochila maltrecha y profundas ojeras, parada como un poste entre los espacios 47 y 48, calculando cuánto costaría un taxi hasta el gimnasio más cercano, $7. ¿10? ¿Y si valdría la pena gastar el último dinero que tenía en darme una ducha caliente antes de convertirme en una estadística más? Entonces respiré profundamente. Y comencé a caminar. Cerré los ojos y dejé que el aire frío del auto penetrara profundamente en mi piel, expulsando el calor opresivo que aún se pegaba a mí como una segunda piel. Fue el lujo más indescriptible que pude imaginar. Mis notas, que alguna vez fueron mi orgullo, estaban cayendo en picado. Estaba demasiado exhausto para leer, demasiado disperso para esbozar un esquema. Mis manos, que alguna vez fueron lo suficientemente firmes como para dibujar líneas arquitectónicas precisas, ahora temblaban, un legado permanente del café, la falta de sueño, el hambre que carcomía mis entrañas. Se dio cuenta el profesor Martínez, mi asesor de historia del paisaje, un hombre atento como un águila y gentil como un padre que nunca tuve. Un día me llamó después de clase, sosteniendo mi último trabajo entre sus dedos, un análisis del sitio borroso, a medio terminar, entregado con 3 días de retraso. Corazón, dijo arrugando la frente mientras examinaba las páginas como si fueran un mapa de mi desintegración. Ese no eres tú. Su voz era baja, llena de lo que más temía, preocupación genuina. ¿Todo está bien? Miré al suelo y sentí el calor de la vergüenza quemarme las mejillas. Estoy bien, mentí, mi voz era un hilo de orgullo desgastado. Simplemente abrumado. 2 trabajos, ¿sabes? La universidad, las facturas. Se cruzó de brazos con los ojos, esos ojos que habían visto a cientos de estudiantes ahogarse en silencio, fijos en mí. Eso es demasiada carga, Noel. Con 18 créditos, la universidad tiene recursos. Ayudas de emergencia, subvenciones, asesoramiento financiero. Retrocedí como si me hubiera abofeteado. Más formularios.
Más explicaciones. Más miradas de lástima en habitaciones esterilizadas, donde el personal con sonrisas practicadas calculaba mi nivel de miseria antes de decidir si merecía ayuda. Fue insoportable. Estoy bien, repetí, esta vez con más firmeza, como si la fuerza de mi voz pudiera hacer realidad la mentira. Solo necesito organizarme mejor. Me miró durante un largo momento, su rostro era un poema de compasión que no tuve el valor de leer. Mi puerta está siempre abierta, dije finalmente, como si esas palabras pudieran ser un salvavidas en medio del naufragio que era mi vida. Salí corriendo de su oficina con los pulmones ardiendo. Aceptar ayuda era lo mismo que admitir que Miranda tenía razón, que yo era débil, que no podía soportarlo. Mi orgullo, lo único que todavía me pertenecía, era una armadura estúpida y testaruda, pero era todo lo que me quedaba para evitar derrumbarme. Cuando el otoño dio paso a noviembre, el calor dio paso a un enemigo aún más cruel, el frío. Las noches se extendieron como garras y la temperatura cayó en picado. La fina carrocería de mi coche no ofrecía refugio, era como dormir dentro de una lata de refresco dejada en el congelador. Me desperté a las 3 de la madrugada, castañeteando los dientes y un frío profundo e irritante se instaló en mis huesos. Las ventanas, escarchadas por dentro, reflejaban mi aliento, un fantasma pálido a la luz de la luna. Con los $20 que había ahorrado para un libro de texto, fui a una tienda de segunda mano y compré un saco de dormir mohoso. Era fina, olía a ácaros del polvo y a la desesperación de otras personas, pero era una capa. Era algo entre el hielo y yo que intentaba succionar mi médula. Hubo noches insoportables. Aquellos en los que la lluvia helada se convirtió en una costra de hielo sobre el coche, encerrándome dentro de un ataúd de metal. Esas noches, si tuviera dinero para un turno extra, me arruinaría. Conduje hasta un motel en las afueras de la ciudad, de esos con letreros de neón parpadeantes y habitaciones que apestaban a desinfectante barato y derrota. Entregó $60 en efectivo o alimentos para una semana, por 6 horas de calor. Me quedaba en la ducha hasta que se acababa el agua caliente, dejando que el vapor empañara el espejo mientras el dolor del calor quemaba mi piel helada. Luego me acostaba en la cama áspera con resortes que me perforaban la espalda, y caía en un sueño muerto, sin sueños, sabiendo que era un paraíso temporal. Un Edén de $60. Era la primera semana de noviembre. El ajetreo matutino en Canyon Brew fue un ballet caótico de vapor, tazas y órdenes a gritos. Mi cuerpo se movía automáticamente, mi mente a miles de kilómetros de distancia, calculando si el tanque podría soportar el viaje al campus y de regreso. Un café grande sin azúcar. La voz atravesó el ruido como una espada. No fue la petición. Fue el timbre. Un rugido bajo y familiar. Una voz de otra vida, una que no había escuchado en casi una década. Levanté la vista del cajero. Mis dedos se congelaron en la pantalla del terminal. Fue él. Silas Whitmore. Mi abuelo. Él era mayor. Los mechones oscuros de su cabello ahora eran casi completamente plateados, peinados hacia atrás en disciplinadas ondas. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado, pero su postura era la misma, sólida, imponente, envuelta en un abrigo de lana oscura que probablemente costaba más de lo que valía mi auto. Y él me miró fijamente. No estaba mirando la etiqueta con mi nombre, no él, sino a mi cara. Su expresión fue al principio de mera formalidad, hasta que poco a poco algo cambió. El reconocimiento se deslizó por sus rasgos como una sombra, primero confusión, luego conmoción, hasta que se convirtió en mudo horror. Él me vio. Vio los círculos oscuros que cavaban surcos bajo mis ojos. Vio el uniforme desgastado y las costuras deshilachadas. Vio cómo mi rostro se había adelgazado, cómo el cansancio había esculpido rasgos que ya no eran los míos. Noel, susurró con la voz quebrada al pronunciar mi nombre como si fuera una herida abierta. El cliente detrás de él tosió con impaciencia. Mi jefe me lanzó una mirada de advertencia. No podía moverme. No podía hablar. Un café grande sin azúcar, logré tartamudear, la voz era tan extraña para mis oídos como si perteneciera a otra persona. Me temblaban tanto las manos que casi me pierdo el precio en la caja, 3,50. Me entregó un billete de $50 y sus ojos nunca dejaron los míos. Quédate con el cambio, dijo en voz baja y urgente. Tengo una reunión. Regresaré al mediodía.
No vayas a ningún lado. Tomó el café y se fue, dejándome allí, temblando, con el billete arrugado en la palma de su mano como una promesa o una amenaza. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. A las 12:05 en punto se abrió la puerta. Estaba de regreso, sosteniendo una bolsa de papel marrón. Mi descanso, le dije al gerente con voz robótica. Se quitó el delantal y se fue. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a reventar las costillas. Esperó junto a un sedán negro, tan impecable que parecía repeler la suciedad de la ciudad. Abrió la puerta del pasajero. Adelante, ordenó. No fue una invitación. Me deslicé dentro. El olor a cuero caro y a limpieza me envolvieron, un marcado contraste con el olor a humedad y gasolina de mi auto. El silencio en la cabaña era absoluto, casi opresivo. Me entregó la bolsa. Dentro un sándwich de pavo y aguacate sobre pan fresco y una botella de agua. Hacía días que no comía una comida de verdad. Lo desenvolví y le di un mordisco. Fue como probar el cielo. Me tragué la mitad en 3 bocados antes de darme cuenta de que estaba llorando, lágrimas calientes corrían por mi rostro y goteaban sobre el papel pergamino. Él simplemente miró. Su propio rostro era una máscara de dolor y furia reprimida. Empieza por el principio, dijo, su voz era un gruñido sordo. Y no te atrevas a omitir nada. Y entonces le dije. Las palabras brotaron como un río rompiendo un dique, una confesión desesperada, truncada, la historia que nunca había compartido con nadie, porque la vergüenza era demasiado grande y el orgullo, aún más. Mi padre se volvió a casar, comencé con la voz temblorosa. Con una mujer llamada Miranda. Ella se ocupaba de su casa, de su empresa, de todo. Hablé del testamento del fondo educativo. Y luego, este año, se me quebró la voz, me llamó. Dijo que el mercado se desplomó. Que el dinero para mi educación se había acabado. Solo quedaba suficiente para el registro. Nada más. Respiré hondo y apreté el sándwich con las manos hasta que el pan se arrugó. Ella me echó, abuelo. Tiró mis cosas al césped y me amenazó con llamar a la policía si no me iba. ¿Y tu padre?, preguntó con los nudillos blancos sobre el volante. ¿Dónde estaba Graham en todo esto? Él la dejó, susurré. Él simplemente la deja hacer lo que quiera. Finalmente lo miré, preparada para el sermón, para la decepción. Pero su rostro estaba sonrojado, no de vergüenza, sino de una ira tan profunda que parecía arder por dentro. Ese idiota orgulloso, escupió, golpeando el volante con el puño. El sonido me hizo estremecer. Y maldita sea por dejar que me alejara. Maldito seas por perderla. Se volvió hacia mí, sus ojos se suavizaron, pero la furia seguía ahí, ardiendo como brasas. ¿Cómo? La empresa que ahora controla como si fuera legítimamente suya, añadió Porter, su voz cortante como una espada. ¿Y adivina qué? Harline Fratt se declaró en quiebra 3 meses después. El dinero se acabó. Maricón. Como humo. Silas apretó los puños sobre la mesa, con los nudillos blancos por la tensión. Ella hundió su propia empresa con el dinero de Noelle. Sangró el fideicomiso para mantener un negocio que ya estaba podrido, solo para salvarse. Y luego le echó la culpa al mercado, a la suerte, a cualquier cosa menos a ella misma. Álvarez me acercó otro documento. Y mira aquí. Los registros de propiedad de la vivienda de su familia. Transferido a su nombre 6 meses después de la muerte de su madre. Donación en vida, según los periódicos. Firmado por tu padre. No estaba en condiciones, murmuré con la garganta tan apretada que me dolía. Apenas podía levantarse de la cama. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría firmar algo? Porter interrumpió secamente. Exactamente. Probaremos que no tenía capacidad legal para realizar esta transferencia. Y aunque lo hubiera hecho, hojeó el documento con gesto de disgusto. ¿Una donación de ese valor? ¿Sin impuestos? ¿Sin evaluación independiente? Esto huele a fraude desde lejos. Silas se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en los míos. Ella planeó todo. Desde el principio. Su madre apenas había sido enterrada y ya estaba moviendo los pedazos. Como ajedrez sucio.
La sala quedó en silencio, el peso de las pruebas aplastando el aire. Miré esos papeles, las firmas falsificadas, los números que contaban una historia de traición tan minuciosa que dolía respirar. ¿Y el estudio? Pregunté, mi voz temblaba. ¿El equipo, lo sabe? Porter intercambió una mirada con Silas antes de responder. Tu padre no tiene idea de dónde salió ese dinero. Miranda le dijo que era una inversión de un amigo de la familia. Un préstamo que había obtenido para salvar Harline. Él le creyó. Algo dentro de mí se rompió. No por el dinero. No por los objetos. Pero la imagen de mi padre, frágil y destrozado, siendo alimentado con mentiras mientras la mujer que se suponía debía protegerlo lo empujaba más profundamente. Silas debe haber visto algo en mi cara. Se levantó, rodeó la mesa y puso sus manos sobre mis hombros, firme. Escúchame bien. Esto termina hoy. Mañana no. No en un mes. Hoy. Tenemos la prueba. Tenemos el derecho. Y por primera vez en años tenemos el poder. Porter cerró la carpeta con un chasquido. La audiencia está prevista para dentro de 2 semanas. Hasta entonces Miranda no tocará ni un centavo. Y cuando el juez vea esto, señaló el montón de documentos, ella deseará no haber oído nunca el nombre Carter. Silas me apretó los hombros por última vez antes de soltarme. ¿Testificarás? No fue una pregunta. Asentí sintiendo que el fuego de la determinación reemplazaba al hielo del miedo. Voy. Bien. Recogió su abrigo y sus ojos brillaron con fría satisfacción. Porque cuando la acabemos, Noelle, no quedará piedra sin remover en el imperio que intentó construir con lo que era tuyo. Y por primera vez desde que murió mi madre, creí que justicia no era solo una palabra elegante en los libros de derecho. Fue una promesa. Y lo íbamos a cumplir. Y no fue un préstamo personal sin intereses. Fue una inversión de manual, tan clásica que incluso un estudiante de primer año en derecho reconocería el plan. Pero la verdadera bomba. La pieza que hizo estallar el caso en 1000 pedazos no salió de un auditorio, ni de una sofisticada base de datos. Vino de un fantasma. El equipo de Porter profundizó en los activos digitales de Harline Fratt y descubrió algo que Miranda nunca imaginó que volvería a perseguirla. Años antes de que mi padre se mudara a un sistema en la nube, usaba un antiguo software de contabilidad de escritorio, Ghost Ledger. Cuando cambió de plataforma, la mayoría de los datos se transfirieron, pero el antiguo programa nunca se desactivó. Estaba allí olvidado en un servidor polvoriento de la oficina, programado para hacer una cosa, y solo una, durante los últimos 5 años, enviar informes trimestrales comprimidos a una lista de destinatarios. Mi padre. El ex contador de la empresa. Y una dirección de soporte técnico abandonada, techus_support@harlinefreight.com. Un correo electrónico que nadie había revisado en años. Porter consiguió una orden judicial. Abrió la bandeja de entrada. Y ahí estaba, una cápsula del tiempo digital. 20 informes trimestrales enviados como un reloj suizo. Ignorado. Olvidado. Pero intacto. Esos documentos, generados por un antiguo sistema a prueba de manipulaciones, mostraban el flujo de caja de la empresa, la relación deuda/activos y los márgenes de beneficio. Mostraron una empresa sana bajo el mando de mi padre. Y mostraron, en números fríos e implacables, el lento y deliberado declive después de que Miranda tomó las riendas, que culminó con la milagrosa inyección de $50.000 tomados de mi fondo educativo. El Ghost Ledger había registrado la verdad todo el tiempo. Silencioso. Invisible. Implacable. Pero la pieza final no fue digital. Fue real. Doloroso. Inaguantable. Silas contrató a un investigador privado, un ex policía, para registrar el vecindario alrededor de mi antigua casa. Habló con la mujer que vivía enfrente. Recordó a Miranda organizando una gran venta de garaje el verano que yo había ido a la universidad. ¿Te diste cuenta de lo que estaba vendiendo? Ah, un poco de todo, dijo la vecina. Pero recuerdo que pensé que era extraño. Se estaba deshaciendo de todas las cosas de Lidia, de su primera esposa. Sus premios de jardinería, los hermosos libros que amaba. El investigador formuló la pregunta que Porter había ensayado con él.
¿Tienes una cámara en el timbre? Ella lo había hecho. Y había guardado las imágenes. Porter reprodujo el vídeo en su oficina. Observé inmóvil cómo una sonriente Miranda regateaba con un extraño por una caja. Mi caja. El de los trofeos de mi madre. Los libros de paisajismo los anotó a mano. La caja que había escondido debajo del lavabo del baño y que me había costado guardar. Y allí estaba ella intercambiando los últimos vestigios tangibles de la pasión de mi madre por $40 en efectivo. Ahora la evidencia ya no era un hilo suelto. Era una montaña. Una avalancha digital de extractos bancarios e informes fantasma. Un muro insuperable de evidencia en vídeo. Porter extendió todo sobre la mesa. Tenemos dos opciones, dijo, su voz tan tranquila como la de un cuchillo de carnicero. Plan A, programamos una reunión de conciliación. Tú, yo, Silas, Miranda y su abogado. Presentamos todo, cada documento, cada imagen, cada centavo malversado. Ofrecemos un trato, ella devuelve cada $1 que robó con intereses. Renunciar inmediatamente a la tutela del fideicomiso. Firma la transferencia de acciones de Harline Fratt. A cambio firmamos un acuerdo de confidencialidad y este queda dentro del ámbito civil. Silas se cruzó de brazos. ¿Y el plan B? Porter lo miró con ojos duros como el pedernal. Salimos de esta reunión y entrego todo este expediente al fiscal del distrito. Presentamos una demanda por malversación de fondos, fraude electrónico y falso testimonio. Ella va a prisión. La noche anterior a la reunión me abandonó el sueño. Me senté en silencio en mi oficina, con un cuaderno frente a mí, ensayando cada palabra. Anoté fechas, valores, hechos. Me entrené para decir que me robaste sin que se me rompiera la voz. Decidí que no lloraría. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirme. Llorar es para las víctimas. Y ya no era una víctima. Era la mujer que sostenía el cuchillo por la hoja. Silas entró y se sentó en el sillón frente a mí. No dije nada. Simplemente se quedó ahí. Una presencia silenciosa. Inquebrantable. Una pared. Fue mi abuelo quien me había regalado libros de valor incalculable. Que había intentado comprar la vida de mi madre. Ahora estaba a mi lado mientras me preparaba para recuperar el mío. La sala de reuniones de Chow Associates estaba en el piso 40. Un espacio pensado para intimidar, largo, estéril, con una mesa de granito pulido que parecía una lápida. El aire era reciclado, frío, lleno de un silencio que pesaba como plomo. Me senté a la derecha de Porter. Silas a mi derecha, una montaña inmóvil con un traje gris oscuro. Éramos un frente unido. Ya llevábamos 3 minutos esperando. El reloj de la pared era digital y los números giraban con un clic casi imperceptible. Observé el movimiento usándolo como ancla para controlar la adrenalina que hacía temblar mis manos debajo de la mesa. A las 10 en punto se abrió la puerta. El primero en entrar fue un joven abogado de aspecto nervioso, con su maletín de cuero pegado al pecho como un escudo. Parecía esperar una declaración simple. Y entonces ella apareció. Miranda entró como si la sala fuera un escenario, vestida para un público imaginario, con un impecable traje color crema que debió costar más de mis 3 meses de alquiler. En su antebrazo llevaba un gran bolso de cuero negro con el logo dorado de una marca brillando bajo las luces incorporadas. Sentí una oleada de ira abrasadora. Reconocí esa bolsa. Había visto el importe en la factura de Saks, cargado a mi fideicomiso educativo. Ella sonrió. Una sonrisa amplia y confiada, calculada para desarmar. Señor. Chow comenzó acercándose al abogado que estaba a su lado, hasta que sus ojos se acostumbraron a la habitación. Vio a Porter. Vio al hombre a su lado. Su mirada chocó con la de Silas. La sonrisa no desapareció simplemente. Se vino abajo. La sangre desapareció de su rostro, dejando el maquillaje como una máscara sobre la piel cerosa. La mano que no sostenía las ganancias de mi dinero se apretó en un puño a mi costado. Esperaba intimidarme. Tal vez incluso se enfrentaría solo a Porter. ¿Pero Silas Whitmore? Un hombre cuyo patrimonio neto eclipsó todo su universo. Sus ojos saltaron de Silas a mí, sentada a su lado,
ya no era la chica en el asiento del coche, asustada y sola. Ahora yo era la mujer que había traído el cañón. Señora Hart, dijo Porter, su voz tan fría y suave como la mesa de granito. No se levantó. Simplemente señaló las sillas del otro lado. Por favor, siéntate. Este es mi socio. Y este es el señor Silas Whitmore, aquí en nombre de su nieta, la señora Noelle Hart. Miranda y su abogado se sentaron. El joven tropezó con la cremallera de su maletín. Ella solo se quedó mirando. Sus manos entrelazadas sobre la bolsa en su regazo, sus nudillos blancos como el hueso. Estamos aquí, continuó Porter, para discutir importantes irregularidades en su gestión del Lydia Hart Educational Trust. Cogió un control remoto. La gran pantalla de la pared, antes negra, cobró vida. Creo que es mejor si procedemos en orden cronológico. Apareció el primer documento, un extracto bancario. El 12 de marzo de 2022, dijo Porter, con su voz resonando levemente en el silencio, asumiste la tutela. Me arrepentiré de algo. La frase quedó suspendida en el aire como una espada, afilada y definitiva. Miranda se giró de un salto y sus tacones resonaron en el suelo de mármol mientras se dirigía hacia la puerta. Su abogado, todavía aturdido, recogió los papeles con manos temblorosas, como si intentara recoger los restos de un naufragio. Silas no se movió. Su mirada siguió su partida con la misma expresión que pondría ante un insecto aplastado bajo la suela de un zapato. Porter recogió los documentos firmados con precisión quirúrgica, alineando los bordes antes de colocarlos en su maletín. El sonido de la cremallera al cerrarse resonó como un punto final. Tienes 30 días, repitió, esta vez a mí sin levantar la vista. A partir de mañana. Asentí. Mi garganta todavía ardía, pero la ira se había convertido en algo más frío, más sólido. Algo que podría plasmarse en acción. ¿Y el resto? Pregunté señalando con un gesto la pantalla ahora oscura. Sus cosas. ¿Los libros? Los trofeos. Porter finalmente levantó la vista. Había algo en su mirada que no era lástima, sino quizás oscura comprensión. Ya envié un equipo. Están de camino a la residencia de la señora Hart en este mismo momento. Todo lo que perteneció a tu madre será recuperado y entregado a ti al final del día. Incluyendo, hizo una pausa, como sopesando sus palabras, lo que ya se ha vendido. Mis dedos se cerraron alrededor de los brazos de la silla. No para aliviarlo. Por algo más primitivo, más cercano al hambre. ¿Y Cade? Silas emitió un sonido grave, casi un gruñido. Porter, sin embargo, mantuvo su voz impasible. Tu medio hermano está fuera del alcance directo de este acuerdo. Pero volvió a abrir la carpeta, esta vez sacando un sobre fino, Lumase Media se disolvió esta mañana. Todos los activos congelados. Incluyendo equipos que técnicamente pertenecen al fideicomiso. Y deslizó el sobre hacia mí. Aquí están los documentos para recuperar la propiedad intelectual de los proyectos que desarrolló con fondos malversados. No lo es todo. Pero es un comienzo. Tomé el sobre. El papel era grueso, oficial. Lo pesé en la palma de mi mano como si pudiera medir el peso de la justicia en gramos. ¿Y si no paga? Porter sonrió. No fue una sonrisa amable. Entonces la señora Hart descubrirá lo creativos que podemos ser con los embargos, las ejecuciones de deudas y los procesos penales paralelos. Ella tiene propiedades. Vehículos. Joyas. Su mirada se posó por un segundo en el bolso que Miranda había dejado abandonado en sus prisas. Y por supuesto, accesorios de dudoso valor. Silas se puso de pie y estiró la espalda como un depredador preparándose para su siguiente movimiento. ¿Quieres que te acompañe hasta el coche? Preguntó con voz áspera como papel de lija. Negué con la cabeza. Necesitaba aire. Necesitaba el cielo abierto sobre mí, aunque fuera el cielo gris de una ciudad que nunca dejaba de llover. No. Pero gracias. Él asintió, sus ojos oscuros leyeron algo en mí que no podía nombrar. Luego se volvió hacia Porter. Ocúpate del resto. No fue una petición. Porter se ajustó las gafas, ahora de nuevo en modo eficiente y despiadado. La transferencia de los activos de Harleen Efrat comenzará mañana.
Tendrás el control total en 72 horas. Y dudó solo por un momento. El equipo de seguridad estará de servicio en la residencia de la señora Hart hasta que se recuperen todos los artículos. Si ella intenta interferir. No necesitaba terminar la frase. Me levanté. Mis piernas temblaban levemente, pero soportaban mi peso. Cuando entré por la puerta, el pasillo me pareció más largo de lo que había sido en el camino. Cada paso resonó como una frase. Afuera, la lluvia había cesado. El aire olía a asfalto mojado y a algo más, posibilidad, tal vez. O simplemente la ausencia de algo podrido. Respiré profundamente. 30 días. ¿Y luego? Entonces reconstruiría. No con lo que le quedaba. Pero con lo que había intentado robar. Y esta vez nadie iba a detenerme. Tenía bocetos de todo. Sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando olas que tardaron en disiparse. Espacios donde la gente pueda respirar. Lugares que sanaban tanto como embellecían. Me dolía el pecho. No por la memoria, porque no tenía ninguna, sino por la ausencia de ella. Para una versión de mi madre que nunca conocí. Una mujer que soñaba con raíces y flores donde solo había visto cenizas y traición. Silas apartó la mirada del fuego como si hubiera dicho algo que no debería haber dicho. O como si de repente se diera cuenta de que estaba hablando con un extraño. Ella abandonó esos planes cuando quedó embarazada de ti. Su voz era cuidadosa, como la de alguien manipulando un objeto frágil. Tu padre, bueno. Tenía ideas muy específicas sobre lo que debería ser una esposa. Y Miranda, ella se adaptó. Adaptado. Como si fuera tan sencillo como cambiarse de vestido. Como si no hubiera allí un entierro silencioso de sueños, una mujer inclinándose hasta encajar dentro de un molde que la asfixiaba. Ella nunca mencionó el tema después de que naciste. Suspiró Silas, frotando sus nudillos contra la madera de la silla. Hasta que un día simplemente dejó de dibujar. Debería estar furioso. Debería sentir el peso de otra mentira más, otra capa de podredumbre bajo el barniz de la familia perfecta. Pero todo lo que sentí fue un vacío tan profundo que dolía. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Mi voz era áspera, como si me hubiera tragado un vaso. Porque era más fácil culparlo que afrontar el hecho de que mi madre también había sido una víctima. Que tal vez en algún momento ella también había sido una niña con sueños, antes de convertirse en la mujer que me robó el futuro. Silas no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó un sobre amarillento del cajón de su escritorio y lo deslizó hacia mí. En el interior había un boceto a lápiz, un jardín circular, con bancos de piedra y árboles cuyas ramas se entrelazaban como brazos protectores. En la esquina inferior, escrito con una letra elegante que no reconocí, para Noel, cuando tengas espacio para crecer. Me temblaban las manos. ¿Ella hizo esto, a mí? Sí. Su voz era ronca. Antes de que nacieras. Ella soñó que tendrías un lugar como este. Un lugar seguro. Tragué fuerte. El papel pareció quemarme los dedos. ¿Y qué pasó con ese sueño? Silas me miró y por primera vez, vi algo más allá de la armadura de un severo abogado y abuelo. Vi a un hombre que también había sido traicionado. Que también había perdido algo irrecuperable. La vida pasó. Suspiró. Y a veces, Noel, la vida es solo una serie de personas que te dicen que te conformes con menos. Volví a colocar el boceto en el sobre con cuidado, como si fuera un talismán. Como si al tocarlo pudiera sentir el eco de una madre que nunca conocí. Entonces eso es todo. Mi voz ya no temblaba. No estaré satisfecho. Silas no sonrió. No era necesario. Él simplemente asintió como si ya supiera lo que vendría después. Y yo también lo sabía. Porque por primera vez en años, no estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia. Quería construir espacios que hicieran que la gente se sintiera completa. Pero luego conoció a mi padre. Necesitaba un socio en Aurora y Harline estaba despegando. Así que guardó el sueño en un cajón. Silas me miró con esa sonrisa triste y orgullosa que solo él tenía. Ella estaría increíblemente orgullosa de ti. No se trataba solo de seguir sus pasos.
Era necesario completarlos. De hecho, mi educación no ocurrió únicamente dentro del aula. El fondo que dejó mi padre ya no era un misterio. Silas fue un maestro implacable. Esto no es un billete mágico, dijo un domingo por la noche, extendiendo papeles sobre la mesa del comedor. Es una herramienta. Y aprenderás a utilizarlo. Y protegiéndola. Fue despiadado. Me hizo crear un presupuesto real. Me enseñó el método del sobre, no con efectivo, sino con cuentas bancarias dedicadas, impuestos, gastos, pagos mensuales, ahorros. Configura transferencias automáticas a una cuenta de inversión. Págate a ti mismo primero, refunfuñó, antes que el alquiler, antes que el supermercado, primero pagas tu futuro. También me enseñó sobre mi verdadera herencia, Harline Fratt. Es una buena compañía, admitió hojeando informes. Pero tu padre lo logró por instinto, no por estrategia. Está perdiendo dinero y nunca lo vio. No tomó el control. En lugar de ello contrató a una directora ejecutiva profesional, una mujer inteligente y sencilla llamada Sandra Polk. Las cifras ya estaban mejorando. Ahora aprenderás cuál es el tuyo. Y me lanzó un informe trimestral. No me importa si algún día quieres conducirlo. Pero sabrás leer sus signos vitales. Aprendí el lenguaje que mi padre nunca dominó: flujo de caja, rotación de inventarios, pasivos, contratos de flete. Descubrí que el préstamo puente de Miranda se había utilizado para tapar un enorme agujero que Kate había creado al desviar dinero de las facturas de combustible de la empresa para financiar su carrera. La lección dolió. El mayor defecto de mi padre no fue el mal. Era una ignorancia obstinada y desesperada. En medio de esta nueva vida estructurada, sonó el teléfono. Siempre fue Porter Chow. Recordatorio, Noel, dijo con voz seca. Se está acabando el plazo de 30 días. Miranda pidió una prórroga. Lo negamos. ¿Pagará? Mi estómago se apretó. La gente como Miranda piensa que las reglas no se aplican a ellos, explicó. Siempre hay otro ángulo, otra mentira. El acuerdo fue solo el primer paso. Te estás curando. Está bien. Pero ten cuidado. Ten siempre un plan B. Tenía razón. Estaba sanando. Pero no fue suave. Ya no era la chica del coche temblando a merced del mundo. No me había olvidado de ella. Canalicé todo, la ira, el dolor, el nuevo conocimiento, el viejo amor, en el proyecto del profesor Martínez, un espacio de sanación urbana. Y sabía exactamente lo que quería construir. Regresé a la casa de Silas. Miré por el ático, cajas que nadie había abierto desde que murió mi madre. Y ahí estaban, sus cuadernos de bocetos. Al fondo, una delicada acuarela inacabada. Un jardín con un camino sinuoso, plantas específicas recogidas a mano. No era solo para verlo. Se suponía que debía sentirse, mediante el olfato, el tacto, la memoria. Tomé el boceto, lo escaneé y lo rendericé en 3D. Mantuve su esencia, el camino, la lavanda, el romero. Pero agregué más: bancos protegidos del viento, un discreto espejo de agua, el suave sonido del agua como un bálsamo. Iluminación que haría el lugar seguro incluso al anochecer. Lo llamé el camino de la memoria. Presenté a Silas en nuestro próximo domingo de finanzas. Deslicé la computadora portátil hacia él, en lugar de las hojas de cálculo. Se quedó mirando la pantalla. Se acercó al camino, a las plantas que había etiquetado. Conocido. Eso. Su voz se hizo más profunda. Es su jardín. Es nuestro jardín, corregí. Yo lo construiré para ti. En el patio trasero, bajo el roble. Levantó la vista de la pantalla. Por primera vez vi lágrimas en los ojos de mi abuelo. No dije nada. Simplemente extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía. Fue el primer paso. Estábamos construyendo un espacio de curación allí mismo, sobre las ruinas de nuestra antigua familia. El día de la graduación fue una mancha de cielos azules y vestidos negros. Caminé por el escenario, mi nombre resonó en el anfiteatro, y la única persona que busqué estaba en la tercera fila. Silas.
Se puso de pie incluso antes de que anunciaran mi nombre completo, aplaudiendo con tanta fuerza que su rostro se puso rojo y una amplia, casi vergonzosa, sonrisa rompió su expresión seria. En ese momento él no era un magnate. Era solo un abuelo. Rebosante de orgullo tan intenso que casi dolía. La chica que reprobó sus clases, que durmió en su auto, que luchó por mantenerse despierta, se graduó cum laude. Las ofertas de trabajo llegaron a raudales, renombrados estudios de arquitectura en Denver y más allá. Salarios impresionantes, habitaciones con vista, cuentas de gastos corporativos. Ofrecieron el tipo de seguridad que tanto había anhelado. Los rechacé a todos. En cambio, tomé la semilla que me ofreció Silas y registré mi propia empresa, Artscape Studio. Mi oficina era la habitación libre de mi apartamento. Mi plan de negocios simple, diseño paisajístico sustentable para clientes a menudo ignorados. Mi lema, precios justos, impacto real. Mi primer cliente fue el refugio North Star. Transformé su patio de concreto gris en un espacio verde seguro con camas elevadas y asientos resistentes. La segunda era una ONG de vivienda popular. Creé áreas verdes de bajo costo, hermosas y de fácil mantenimiento. No fue un trabajo glamoroso. Era necesario. Estaba construyendo el tipo de espacios con los que mi madre había soñado. El tipo de refugio que yo mismo había necesitado tan desesperadamente. Mientras yo construía Artscape, Sandra Pouk reconstruía Harline Frat. Bajo su implacable dirección, la empresa floreció. Optimizó rutas, renegoció contratos de combustible, despidió a media docena de especuladores corruptos que Miranda había plantado. Las declaraciones, antes un caos de números rojos, ahora eran columnas ordenadas de negro. 6 meses después de que Sandra asumiera el mando, un conglomerado de logística nacional hizo una oferta por Harline. Fue una buena propuesta. Generoso. Suficiente para vender, jubilarme y vivir cómodamente por el resto de mi vida. Deberías aceptarlo, aconsejó Sandra pragmáticamente. Es una salida limpia. Bueno para la cartera. Silas permaneció neutral. Tu decisión. No hay ningún pozo. Tu nombre está en la puerta. Lo pensé durante una semana. En el olor a diésel y café en el abrigo de mi padre. En la empresa que había construido. En el legado con el que tropezó y que Miranda intentó robar. Vender sería dejarla ganar. Sería borrar el apellido Earp de lo único que realmente levantó. No, les dijo. No vamos a vender. Hagámoslo más fuerte. Si iba a conservarla, iba a protegerla. Ocupé un asiento formal en la junta directiva. Mi primer acto fue crear un comité de auditoría interna, con Sandra a la cabeza. El segundo fue: implementé un protocolo financiero inquebrantable, la regla de las 3 firmas. Cualquier gasto superior a $10.000, cualquier préstamo nuevo, cualquier inversión de capital requeriría 3 aprobaciones, la mía, la de Sandra y la del director financiero. Sin excepciones. Nunca más un solo nombre tendría poder absoluto sobre esa empresa. Pero mi proyecto más crucial fue interno. Contraté al mismo consultor tecnológico que descubrió Ghost Layer y le asigné una nueva misión: construir una fortaleza. Creó Sentinel. No se trataba solo de un software integrado en el nuevo sistema de contabilidad. Él era un guardián. Aprendí nuestros estándares, costos promedio de combustible, ciclos de nómina, cronogramas de mantenimiento. Y estaba programado para señalar cualquier anomalía, por pequeña que fuera: un traslado a medianoche, una factura de un proveedor desconocido, un gasto de combustible un 10% superior a la media de la flota. Cualquier desviación activaba una alerta de alta prioridad, enviada directamente a Silas y a mí. Habíamos convertido el fantasma de la máquina en un perro guardián. Mis lecciones con Silas han evolucionado. Las citas del domingo por la noche ya no dependían de mi presupuesto personal. Procedió a explicarme los nuevos informes internos de Harline, que Sandra había estandarizado para imitar un 10K público. Olvídate de las ganancias por un momento, decía, señalando una línea. Mire aquí. Pasivos fuera del balance, alguien garantizó personalmente un préstamo. Si un proveedor quiebra, responde la empresa. Ahí es donde se esconden los monstruos. Así es como la gente lo pierde todo,
al no leer la letra pequeña de las promesas que otros han hecho. Me enseñó a pensar como él. Viendo los riesgos detrás de los números. Anticipando el próximo movimiento. Mientras yo construía mi vida, Cade intentaba lanzar la suya. Finalmente lanzó su primer vídeo musical, una producción ridícula, con autos y modelos alquilados, todo grabado en mi estudio. Publicó en todas partes alardeando de su éxito autodidacta. La reacción fue inmediata y brutal. Los foros locales y las secciones de comentarios se inundaron. ¿No es ese el estudio que compró con el fondo universitario robado de su hijastra, autodidacta? Mi primo trabajaba en Harline y dijo que su madre había estado saqueando la compañía durante años para financiar esta mierda. Escuché que echaron a su verdadera hija y ella vivía en su auto mientras este payaso hacía un espectáculo de estrella de rock. Almohadilla Justice Forno L. Cade intentó borrar los comentarios, pero siguieron multiplicándose. Su gran debut se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas. Su carrera nació muerta, ahogada en una ola de vergüenza pública. Tenía el equipo, pero su nombre estaba envenenado. Y entonces llegó la llamada que estaba esperando. Porter Chow, el día 31, no cumplió con el plazo, dijo, como era de esperar. Su abogado envió una carta, dificultades imprevistas en la liquidación de activos inmobiliarios. Pide una prórroga de 90 días. Cree que todavía puede negociar. Ella no entiende que el juego ha terminado, respondí sin hacer preguntas. ¿Crees que puedes desgastarnos? Oculta el dinero. Pero ya no hay margen de maniobra. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Mi voz tranquila. Ya lo hice. La respuesta de Porter fue seca. Acabo de presentar una moción para hacer cumplir la cláusula de aceleración del acuerdo. Hace 10 minutos el importe total, 240 millones y 4,50, está vencido y es pagadero. El periodo de gracia de 30 días ha terminado oficialmente. El aire de mi pequeño apartamento parecía electrizarse. Eso fue todo. El acto final. Ella va a pelear, advirtió Porter. Declararse en quiebra. Intentar mover activos. Acuéstese ante el tribunal. La siguiente fase no será en una sala de juntas. Será pública. ¿Está listo? Miré a mi alrededor. Vi mi portapapeles cubierto de plantas de un parque comunitario. Informe trimestral de Harline, marcado con mis notas. La foto enmarcada de mi madre sobre el escritorio. Ya no era la chica del coche. Ya no era la niña con la que Miranda podía jugar en el césped. Tenía una empresa. Una red de apoyo. Un propósito. Y un cajón lleno de pruebas. Sí, respondí con firmeza. No más acuerdos. No más negociaciones. Ya no se trataba de recuperación. Se trataba de un ajuste de cuentas definitivo, público y jurídicamente irrevocable. Quería que le dieran jaque mate delante de un juez, sin salida posible. El plazo de 30 días expiró en el silencio agonizante de un reloj que marcaba los segundos hasta la ejecución. El día 31 Porter presentó la moción. La respuesta de Miranda, firmada por un abogado nuevo y visiblemente más caro, fue exactamente lo previsto: una solicitud de prórroga, una acusación de incapacidad para liquidar activos, una historia triste sobre las condiciones del mercado. Ella todavía pensaba que se trataba de una negociación. No se dio cuenta de que para nosotros el acuerdo nunca fue el objetivo final. Fue una prueba. Y ella acababa de fracasar. Ahora comienza el verdadero trabajo, dijo Porter. Estábamos en una nueva sala de reuniones, más pequeña, una sala de guerra. Hemos pasado la fase de conciliación. Ahora es el momento de la presentación de pruebas para una audiencia judicial. Ella simplemente nos dio permiso para cambiar todo. Sandra Pouk, la nueva directora ejecutiva de Harline, fue nuestra informante interna. Con la participación de Miranda ahora legalmente impugnada y congelada por defecto, Sandra tenía el control total. Revisamos la implementación de Sentinel. Está funcionando perfectamente, dijo, escribiendo en su computadora portátil. Ya hemos detectado 6 discrepancias de bajo nivel en las facturas. Todas legítimas. El sistema está aprendiendo. Quiero que lo dejes ir, ordené. No solo monitorees el presente.
Aliméntalo con el pasado. Todo. Transacciones desde el día en que Miranda Vale conoció a mi padre. Veamos que se perdió en Ghost Layer. Durante una semana, el sistema funcionó sin parar. Hizo referencias cruzadas de extractos bancarios, facturas y registros de tarjetas corporativas antiguos de los últimos 5 años. Luego, a las 2:17 de la madrugada de un martes, mi celular se encendió. No fue una advertencia. Fue un informe. Sentinel había encontrado un patrón, una serie de pagos pequeños, casi imperceptibles. Un cargo de $200 aquí, 350 allá, todo camuflado como servicios de comunicación o marketing digital. Eran valores demasiado bajos para atraer la atención de un auditor humano, pero eran regulares. Y todos fueron a la misma cuenta, Blue Mesa Media. Se me heló la sangre. Era la empresa fantasma de Cade. El mismo que Miranda había usado para malversar $100.000 de mi fondo universitario. Pero estos pagos no provenían de mi fideicomiso. Provienen de la cuenta operativa de Harleen Efrat. Y la fecha del primer depósito. 3 años antes de que muriera mi padre. 6 meses después de mi madre. El más devastador, como manipular a un viudo afligido para que firme documentos sin cuestionarlo. Cada palabra en esa pantalla fue un golpe. No eran solo pruebas, eran las entrañas podridas de un plan meticuloso, ideado para destruir todo lo que mi padre había construido. Y peor, destruirlo incluso antes de destruir la empresa. Porter se pasó los dedos por la frente con los ojos fijos en la pantalla como si pudiera quemar las imágenes con la fuerza del odio. No solo robaron. Lo cazaron. Como depredadores. Silas, pálido, señaló otro expediente, mira las fechas. Las búsquedas de Autopen comenzaron 3 semanas después de la muerte de tu madre. No perdieron el tiempo. No. Por supuesto que no. Mientras yo todavía lloraba en el funeral de mi madre, mientras mi padre apenas podía levantarse de la cama, ya estaban dibujando el mapa de su ruina. Miranda no era una oportunista, era una estratega. ¿Y Cade? El frío verdugo, el hombre que convirtió el fraude en arte. El USB contenía más. Mucho más. Correos electrónicos entre Miranda y un abogado en Gran Caimán sobre estructuras de propiedad extraterritorial para activos de transporte. Hojas de cálculo que detallan las transferencias de los activos de Harleen a un holding en Delaware, firmadas con la misma letra perfecta que la de mi padre. Y lo más siniestro, un archivo de audio grabado en ausencia con la voz de mi padre, temblorosa, que dice: confío en ti, Miranda. Haz lo que creas mejor. Porter hizo una pausa. Eso no es confianza. Eso es lavado de cerebro. Y luego el golpe final. Una carpeta llamada salida. En el interior una línea de tiempo, fase 1, aislamiento completo. Fase 2, malversación de fondos en curso. Fase 3, transferencia de control, próximos 6 meses. Y en rojo destacó fase 4, eliminar riesgos pendiente. Eliminar riesgos. Mi estómago se revolvió. Me iban a matar. Silas meneó la cabeza y apretó los labios. O peor. Incriminarte por algo. Mira esto. Hizo clic en otro archivo, un borrador de denuncia anónima ante el IRS acusando a Eleanor Hart de fraude fiscal utilizando documentos falsificados. ¿La fecha? 2 semanas después de firmar el testamento falsificado. No solo querían el dinero. Querían borrarme. Porter cogió el teléfono con voz gruñida: voy a llamar al FBI. Esto ya no es un caso de fraude. Es una conspiración criminal. Y lo tenemos todo, las pruebas, los motivos y ahora, un testigo. Bree. La chica que a pesar de todo, había elegido el lado correcto. Que aunque tenía miedo, él me había dado el arma para destruirlos. Miré la pantalla, los rostros sonrientes de Miranda y Cade en una foto familiar, tomada en el mismo condominio que mi padre había financiado sin saberlo. Subestimaron 2 cosas, dijo con voz firme a pesar del temblor de sus manos. La lealtad de mi padre. Y mi ira. Porter me miró, sus ojos ardían con una furia que reflejaba la mía. Entonces mostrémosles lo que sucede cuando despiertas al dragón. Deudas acumuladas, y no solo financieras.
Esos muros, esas vistas del desierto de las que tanto alardeaba en las redes sociales, ahora serían subastadas para pagar el precio de su codicia. El juez Álvarez se ajustó las gafas con los ojos fijos en Miranda, cuyo rostro se había convertido en una máscara de cera derretida bajo el calor de la verdad. ¿Qué pasa con los daños morales, señor Chow? Su voz cortó el aire como una espada. Porter no dudó. Su Excelencia escuchó al testigo. Escuchó cómo una familia fue destrozada, cómo un hombre fue aislado hasta su muerte, cómo a una hija le robaron no solo su legado, sino también su propia historia. Se giró lo suficiente para que sus ojos se encontraran con los míos. Allí no hubo triunfo. Había algo peor, la certeza de que la justicia, cuando finalmente llega, no es dulce, es un cuchillo que abre la herida para limpiar la infección. Exigimos reparaciones completas. Cada centavo malversado, cada activo oculto, cada propiedad obtenida mediante fraude. Y pedimos que se prohíba a Miranda Vale y Cade Vale, por orden judicial, acercarse a cualquier activo de Harleen Efrat o de cualquier miembro de la familia Hart por el resto de sus vidas. El abogado de Miranda se puso de pie con las manos temblorosas, hojeando papeles que no salvarían a nadie más. Esto es desproporcionado. Mi cliente. Su cliente, interrumpió el juez, intentó transferir $50.000 a una cuenta en Reno después de una orden judicial expresa. Su cliente falsificó firmas, manipuló a un hombre enfermo y enseñó a su hijo a ser cómplice de delitos financieros. ¿Qué cree que es proporcionado, abogado? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con la hoja de una navaja de bolsillo. Miranda finalmente se quebró. No con lágrimas, eso sería demasiado humano. Ella simplemente apoyó la frente contra la mesa, sus hombros temblaban con sollozos secos, como si su cuerpo, por primera vez, entendiera lo que su mente se había negado a aceptar, había perdido. No solo el dinero, no solo las propiedades. Había perdido la narrativa. La historia que se contaría a sí misma por la noche en la oscuridad, ya no tendría héroes. Solo villanos. Cade, por su parte, no lloró. Simplemente se miró las manos, como si esperara que de alguna manera lo salvaran, esos dedos que escribían códigos para eliminar personas, que hacían clic en transferir como si estuvieran jugando un videojuego. Ahora estaban vacíos. Y lo supo, no había reinicio para esto. No había ninguna caja silenciosa que pudiera silenciar lo que vendría después. La jueza Álvarez golpeó su mazo. El tribunal concede la petición. El testamento de 14 de octubre de 2021 se declara nulo y sin efecto. Los activos serán congelados, subastados y las cantidades destinadas a satisfacer las deudas y daños probados. Se prohíbe a Miranda Vale y Cade Vale cualquier relación con Harleen Efrat o la señora Hart, bajo pena de prisión por desobediencia civil. Audiencia cerrada. Porter cerró su maletín con un clic seco. Silas exhaló larga y lentamente como si se liberara de una carga que había estado cargando durante años. Me levanté. No miré atrás. Allí no había nada que valiera la pena ver, solo los escombros de un imperio construido sobre mentiras y el eco de una risa amarga que nunca volvería a reír. Afuera del juzgado, el sol caía a plomo. Porter me entregó un sobre. Tu padre le dejó esto a Harris. Dijo que era para cuando recuperes lo que era tuyo. En el interior, una llave y una nota escrita con la letra temblorosa de mi padre: a la próxima batalla, hija. Recuerda, una vez te subestimaron. No dejes que vuelva a suceder. Sonreí. No fue una sonrisa feliz. Era el tipo de sonrisa que precede al fuego. $250,000 en daños probados. Más sanciones punitivas. Más todos los costos procesales. Y sobre todo, la transferencia inmediata y permanente de la tutela del fondo fiduciario de mi madre a Silas Whitmore. El juez se volvió hacia Miranda. Señora Vale, ¿tiene algo que decir? Ella se levantó. Ya no existía esa máscara de calculada elegancia. Le temblaron los dedos. Su rostro una mancha roja pálida de derrota. Hice esto por mi familia, suplicó, su voz se transformó en un gemido agudo, casi infantil. Graham estaba perdiendo todo. Él estaba deprimido. Yo solo quería salvarlo. Salvar su legado. ¿Nadie lo entiende? Hice lo que tenía que hacerse.
El juez no parpadeó. Tú te hiciste esto a ti mismo. Su voz cortó el aire como una espada. Lo que hizo, señora Vale, fue perseguir a un hombre afligido. Aislarlo. Falsificar su firma. Robarle a su hija. Y saquear metódicamente su herencia. Un descanso. Este tribunal no considera sus acciones meramente oportunistas. Las considera depredadoras. Malvadas. Una mano pesaba sobre mi hombro. Silas. Me levanté. Caminé hacia el micrófono de los aspirantes sin prisas, como si cada paso fuera un martillazo a su ataúd. Miré directamente a Miranda. Puedes romper las fotos de mi madre, dije en voz baja y clara, y mi voz resonó en el repentino silencio de la habitación. Puedes vender sus libros. Pintar las paredes. Pero no puedes romper la verdad. Un silencio. No puedes borrarla. Y no puedes borrarme a mí. Fue entonces cuando el sonido metálico de una notificación electrónica rompió el aire. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla gigante en la pared. Un correo electrónico, reenviado por el equipo de Porter. Remitente alerta Sentinel, harlinefrat.com. Asunto, informe final. Orden de embargo ejecutada. En el cuerpo del mensaje una lista de transacciones, estampada con los tiempos de esa misma mañana, mientras se dictaba sentencia del juez. Intento fallido de retiro M. Vale $50,000 Apex Bank NV. Motivo, TRO, orden de restricción temporal. El intento de transferencia falla K. Vale $25,000 billetera no registrada. Motivo, TROPE, bloque de fraude comprobado. Fue una confesión digital. Un último grito desesperado de escape, transmitido en vivo para que lo viera todo el tribunal. El fantasma de Miranda testificando contra sí misma, en el fondo, entre las sombras que ella misma había creado. Cade jadeó. Apágalo, siseó, medio levantándose de su silla, con los ojos muy abiertos por el pánico. Mamá, diles que lo apaguen. El micrófono del empleado, a solo unos pasos de distancia, captó cada sílaba. El juez miró a Cade con gélido desdén. El tribunal registra el intento del señor Vale de ordenar a su madre que obstruyera las pruebas. Levantó el martillo. Tome nota de esto para el fiscal, oficial. Luego vino la sentencia. Por la presente se declara nulo el testamento de Graham Hart, de fecha 14 de octubre de 2021. Disparo. Al tratarse de un claro producto de influencia indebida y fraude, este tribunal reconoce como su verdadera y válida voluntad la versión anterior, de fecha 1 de septiembre de 2021. Disparo. Todos los derechos y acciones establecidos en el mismo quedan restablecidos, con efecto inmediato, a Noelle Hart. Otra pausa. La señora Miranda Vale es removida definitivamente de la tutela del fideicomiso. Disparo. La tutela se transfiere a Silas Whitmore. Disparo. El tribunal concede la petición de incautación y liquidación total de activos. Se nombrará un síndico para vender las propiedades en Aurora y Arizona, y las ganancias se destinarán a reemplazar completamente las pérdidas de Noelle Hart, seguido del pago de daños punitivos y costas judiciales. Disparo. Y luego el golpe final. Este tribunal remite el caso, incluidas las acciones de Miranda Vale y Cade Vale, a la Fiscalía, con una fuerte recomendación de procesamiento penal por fraude, falsificación y colusión. Disparo. Esta audiencia está cerrada. Terminó. Silas me apretó el hombro. No lloré. No sonrías. Yo solo respiré. Vi cómo el funcionario judicial se acercaba a Miranda. Ella no lloró. No gritó. Estaba vacío. El fuego que la consumía se había apagado. La sacaron de la habitación, aún no estaba esposada, pero su libertad ya era un recuerdo. Antes de irse sus ojos se encontraron con los míos por última vez. Allí no había más odio. Solo un vacío aterrador, la fría comprensión de que lo había perdido todo. Silas se volvió hacia mí con un fajo de papeles en las manos. Ya los tenía listos. Esto, dijo entregándome la primera, es la orden judicial. Y esto, la segunda se deslizó en mis manos,
es la acción accionaria para recuperar su 50% de propiedad y su puesto en la junta directiva. Con efecto inmediato. Todavía en la sala, con el eco del mazo flotando en el aire, tomé la pluma que me ofreció Porter. Firmé mi nombre en la línea de puntos, Noelle Hart. Cerré la carpeta. La pantalla de la pared se apagó. Y por primera vez en años, el silencio no hizo daño.